En la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Aristés Bastidas, el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral es una propuesta educativa innovadora que integra las dimensiones del ser humano: ser, convivir, emprender, conocer y hacer. Las funciones universitarias de formación, creación intelectual y vinculación social, basada en nodos problematizadores o nodos críticos que constituyen problemas estructurales, territoriales o necesidades sociales a considerar. Formará profesionales integrados con conciencia sociopolítica de sus actuaciones, corresponsables y comprometidos con el proceso de transformación del país, que trabajen en la defensa de la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras, que fomenten condiciones seguras de los ambientes de trabajo y en las comunidades de manera sostenible y sustentable, que participen activando en la investigación para el diseño, innovación y aplicación del conocimiento en la solución de necesidades socioproductivas, sociocomunitarias y sociotecnológicas, con visión territorial, contribuyendo con la independencia tecnológica y el fortalecimiento de una cultura en higiene y seguridad laboral en la vida de las ciudadanas y ciudadanos del país. En este sentido, el Proceso Nacional de Formación, Higiene y Seguridad Laboral y las distintas unidades curriculares realizan esfuerzos académicos para sustentar el derecho de trabajadores y trabajadoras de contar en cada centro de trabajo con ambientes seguros y saludables que minimicen la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales, para lo cual se requiere la formación de un profesional integral con una concepción humanista que promueva la capacidad para la identificación, evaluación, investigación, diseño e innovación de las áreas de higiene y seguridad laboral e intervenga transformando las condiciones seguras e insalubres, abordando la prevención y detención de procesos peligrosos conjuntamente con los trabajadores. Esta es la razón de la presentación actual sobre legislación en higiene y seguridad laboral, particularmente referida a la norma venezolana Fondonorma 1176-80, detectores generalidades, y para mejor aplicabilidad con lista de chequeo al final, que puede ser utilizada en un diagnóstico, inspecciones y también en auditorías de seguridad. Es de destacar que los que elaboramos el presente trabajo buscamos que se actualice y mejore en el tiempo, con el aporte y uso de quienes se reciben y la utilicen en la presentación actual. Nuestro objetivo es en un lapso no superior a un año. Toda la legislación en higiene y seguridad laboral de Venezuela tenga una presentación y acometer las normas internacionales relacionadas. Norma venezolana Fondonorma, detectores generalidades 1176-80. Objeto. Esta norma contempla las características generales necesarias para la selección, ubicación e instalación de los diferentes tipos de detectores utilizados en los sistemas de detención, señalización y alarma de incendio. Referencias normativas. Las normas a consultar son Fondonorma 1041-76, Tablero Central de Control para Sistema de Detención y Alarma de Incendio, Fondonorma 9680, Símbolos básicos para las radiaciones ionizantes. Definiciones. Detector. Es un dispositivo automático diseñado para funcionar por la influencia de ciertos procesos físicos o químicos que proceden o acompañan cualquier combustión, provocando así la señalización inmediata del tablero central de control para sistemas de detención y alarma de incendio. Riesgo, que a su vez se subdivide en riesgo leve, es aquel presente en edificaciones donde se encuentran materiales de baja combustibilidad y no existen facilidades para la propagación del fuego. Riesgo moderado es aquel presente en edificaciones donde se encuentran materiales que pueden arder con relativa rapidez o que produzcan gran cantidad de humo. Riesgo alto es aquel presente en edificaciones donde se encuentran materiales que puedan arder con rapidez o donde se producen vapores tóxicos y existe la posibilidad de explosión. Separación, que se denota con una S, la distancia horizontal entre detectores, determinada por el área de acción del detector según su clase. Tipo de ocupación es el uso que tiene o la función que se realiza en una edificación. Techo es la superficie superior de un espacio, sin tomar en cuenta su altura. Esta se subdivide en techo horizontal, que es aquel que tiene una pendiente igual o menor a un 6%. El techo inclinado es aquel que tiene una pendiente mayor de 6% y puede ser
con pendiente hacia los lados, dos aguas, con pendiente hacia un solo lado, curvos o en forma de bóveda. Se forma como pendiente la de la cuerda trazada desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Techo liso es aquel sin vigas, travesaños o ductos, o cuando estos se extienden una profundidad no mayor de 10 centímetros por debajo del techo. Elemento sensor es el dispositivo que pone en funcionamiento el detector cuando capta los fenómenos que preceden o acompañan el proceso de combustión. Expresión característica de funcionamiento. Es una expresión física o química que caracteriza el fenómeno al cual el detector es sensible. A partir de este valor, el detector debe funcionar. Valor nominal. Es un valor escogido entre ciertos límites y así se presenta el caso previsto de un grado de tolerancia fijado previamente. El valor nominal puede ser un valor determinado de la expresión característica, un valor determinado de la diferencia entre dos valores de la expresión característica, un valor determinado de la velocidad de variación y de la expresión característica. Indiferencia. Está caracterizada por el no funcionamiento del detector cuando la intensidad del fenómeno al cual está sometido es inferior al valor nominal, teniendo en cuenta la tolerancia aceptada. Inercia es el retardo propio del detector para seguir la evolución del fenómeno al cual es sensible. Fidelidad es la actitud del detector al suministrar las mismas señales cuando sea colocado en circunstancias idénticas. Señal es un aviso característico para indicar una emergencia que requiere acción inmediata. Clasificación. Los detectores se clasificarán según el fenómeno detectado. Detector de calor. Es un dispositivo sensible al calor que funciona por efecto de temperatura fija y a velocidad de incremento de temperatura. Detector de humo. Detector óptico de humo, foto, es un dispositivo que funciona por efecto de las partículas visibles producidas en la combustión. Detector de humo por ionización es un dispositivo que funciona por efecto de las partículas visibles o invisibles producidas en la combustión. Detector de llama es un dispositivo que funciona por efecto de la radiación infrarroja, ultravioleta o visible producida en un proceso de combustión. Detector especial es un dispositivo que funciona por efecto de fenómenos distintos al calor, humo o energía radiante, producidos por un proceso de combustión. Detector combinado es un dispositivo que funciona por efecto de más de uno de los fenómenos mencionados anteriormente. Detector de ducto es un detector que se utiliza para detectar los productos de combustión dentro de los ductos de ventilación y aire acondicionado. Según su funcionamiento, detector puntual es un dispositivo cuyo elemento sensor está concentrado en un lugar específico. Detector lineal es un dispositivo al cual la detección se realiza de forma continua a lo largo de toda su longitud. Detector de operación, detector no restaurable. Es un dispositivo cuyo elemento sensor está diseñado para ser destruido al activarse, sin posibilidad de restauración. Detector restaurable es un dispositivo cuyo elemento sensor puede o no ser destruido al activarse. La restauración puede ser manual o automática. Materiales, diseño y fabricación. Los detectores deberán tener una construcción adecuada, de forma tal que en todo momento se garantice su operación y mantenimiento. Las partes metálicas del detector deberán ser de material resistente a las condiciones ambientales, tales como corrosión, humedad y polvo. Todo detector deberá estar provisto de un dispositivo de fijación adecuado. Los detectores podrán contener elementos auxiliares para comandar otros circuitos tales como anunciadores remotos, controles de puerta, control de presurización u otros. Ningún detector deberá contener elementos extraños a su diseño original, tales como pinturas, decolorantes u otros similares. No deberán estar instalados detectores que presenten abolladuras, golpes u otros requisitos. Las empresas que instalen detectores deberán ofrecer a sus clientes una garantía escrita sobre el equipo contra defectos de fabricación e instalación por un periodo de un año. De igual manera, deberán garantizar la existencia de partes componentes por un periodo no menor de 5 años. El propietario de la edificación donde se instalen sistemas de tensión deberá realizar un contrato de inspección y mantenimiento continuo con la empresa instaladora u otra similar, para realizar la inspección y mantenimiento de los sistemas como mínimo una vez al año, dependiendo del tipo de detector y de su aplicación específica. Los fabricantes de detectores
que utilicen material radiactivo deberán suministrar un certificado expedido por un organismo competente o laboratorio aprobado, precisando por lo menos la naturaleza, la intensidad de la radiación y la actividad de la fuente radiante hasta 125 grados centígrados o 257 grados Fahrenheit. Ubicación. Detectores de calor puntuales. Se deberán fijar el techo a una distancia no menor de 15 centímetros de las paredes adyacentes o sobre las paredes a una distancia entre 15 y 30 centímetros desde el techo, como se muestra en la figura número 1. Lineales. Se deberán fijar al techo a una distancia no menor de 15 centímetros de las paredes adyacentes o sobre las paredes a una distancia no menor de 50 centímetros desde el techo. Detectores de humo. Se fijarán al techo a una distancia no menor de 15 centímetros de las paredes adyacentes, como lo mostramos en la figura número 2. Detectores de llamas. Se deberán fijar de manera que haya una visual directa y sin obstrucciones entre el detector y el área que se desea proteger. Distribución. Detectores de calor. En techos horizontales lisos, la separación S entre detectores no deberá exceder a la indicada por el fabricante, debidamente aprobada por un laboratorio reconocido. Cuando se instalen detectores acerca de la pared o tabiques que tengan una separación vertical máxima del techo de 45 centímetros, la distancia mínima pared o tabique deberá ser de S2, ver figura número 3. La distancia mínima de cualquier detector a los vértices del techo deberán ser de 0,7 por separación, como lo muestran en la figura 4 y 5. En techos horizontales con vigas cuya distancia entre sus ejes verticales sea igual o menor de 1 metro, la distancia entre detectores puntuales no deberá ser mayor a separación 2, como se muestra en la figura número 6. En techos horizontales con vigas cuya distancia entre sus ejes verticales sea mayor de 1 metro, si la viga sobresale 10 centímetros a menos por debajo del nivel del techo, se cumplirá con lo establecido para techos lisos. Si la viga sobresale más de 10 centímetros y hasta 45 centímetros por debajo del nivel del techo, los detectores deberán estar a una distancia máxima de 2/3 por separación. Si la viga sobresale más de 45 centímetros por debajo del nivel del techo, cada espacio entre vigas deberá ser considerado como un área separada y cumplirá con lo establecido para techos lisos. En techos inclinados a 2 aguas se deberá colocar en los puntos A, B y C, como se muestra en la figura número 7. En casos especiales, el detector del punto C podrá sustituirse por otro colocado en cualquier parte del área rayada de dicha figura. En techos inclinados con pendiente hacia un solo lado se deberá colocar según lo indica la figura número 8. Detectores de humo. En techos horizontales lisos, cuando no exista ventilación forzada o aire acondicionado, la distancia de separación S debe ser la indicada por el fabricante y en ningún caso mayor de 10 metros. Cuando exista ventilación forzada o aire acondicionado, además de cumplir con el punto anterior, se deberá colocar los detectores a una distancia mínima de 3 metros por rejilla de suministro de aire y a una distancia máxima de 1 metro de la rejilla de retorno o extracción del aire, siempre y cuando sea posible. En techos horizontales con vigas cuya distancia entre sus ejes verticales sea igual o menor de 1 metro. Cuando los elementos estructurales, ductos u otras obstrucciones no sobresalgan más de 20 centímetros por debajo del nivel del techo, se considerarán como techos lisos y deberán cumplir con lo establecido anteriormente. En techos horizontales con viga cuya distancia entre sus ejes verticales sea mayor de 1 metro. Si la viga sobresale más de 20 centímetros por debajo del nivel del techo, cada espacio entre vigas deberá ser considerado por un área separada. Cumplirá con lo establecido para techos lisos y deberá llevar por lo menos un detector. Si la viga sobresale 20 centímetros o a menos, deberá cumplir con lo establecido para techos lisos. En techos inclinados con pendientes en solo lado se deberán colocar según lo indica en la figura número 8. En techos inclinados o 2 aguas sin ventilación forzada, se deberán colocar una fila de detectores a 90 centímetros de protección horizontal del vértice del techo en cualquiera de las 2 alas. Filas adicionales de detectores deberán estar colocadas según se indica en la figura número 9. Con ventilación forzada. Se deberán colocar según la recomendación del fabricante, con ventilación por la cumbrera, ventilación cenital.
Cuando la separación entre los bordes internos del techo sea mayor a separación 2, se deberá colocar a 1 metro de dichos bordes, como en la figura 10A. Cuando la separación entre los bordes internos del techo sea igual o menor a la separación de 2, se deberá colocar a 1 metro de dichos bordes, pero en forma alternada, como se muestra en la figura 10B. En techos con altura superior a 5 metros, para prevenir la posible estratificación de las partículas de humo, se deberán colocar detectores a 2 niveles, 50% al nivel del techo y 50% no menos de 1 metro por debajo del nivel del techo, como se encuentra en la figura número 11. Detectores de llama. Se deberá colocar según la recomendación del fabricante. Para la instalación de los detectores, se deberá utilizar cajetines y canalizadores apropiados que permitan asegurar la continuidad mecánica, como se muestra en la figura número 12. El tipo de detector requerido en edificaciones construidas, en construcción y por construir, según el tipo de ocupación y el riesgo que ofrezcan, debe ser el indicado en las siguientes tablas, según la selección de la clase de detector. En sitios de reunión, como auditorios, cines y teatros que estén incorporados a una edificación, los detectores indicados serían de humo por ionización, ópticos de humo, combinación por ionización y calor intercalados, combinación óptico de humo y calor intercalados también. Las que presentan un riesgo moderado deberán ser instalados con detectores de calor, humo por ionización y humo óptico. Los que presentan un riesgo alto, el más ideal sería por ionización. En bibliotecas no aisladas o aisladas de más de 250 metros cuadrados de superficie, se deberán ubicar los detectores por humo por ionización y los detectores ópticos de humo. Y así sucesivamente. En el transcurrir de las siguientes tablas nos encontramos con cada área de trabajo y los detectores ideales para colocar. Los detectores se ubicarán en los pasillos. En el caso de que se indique para un determinado tipo de ocupación más de una clase o combinación de detectores, se podrá utilizar cualquiera de los señalados. La combinación por humo, por ionización y calor óptico de humo y calor se deberá hacer de forma intercalada dependiendo del riesgo presente en la edificación. Cuando el ambiente en el área de proteger sea corrosivo o contaminado, iones, humo, polvillo, se deberán instalar detectores que no sean afectados por estas condiciones ambientales. Cuando una edificación está dividida en áreas pequeñas donde se requiere el uso de un solo detector, se deberá seguir el siguiente criterio para la combinación humo por ionización y calor óptico y humo por calor. En estas áreas se deberán instalar detectores de calor y en ambientes comunes a ellas detectores de humo, óptico de humo o humo por ionización. La clase o combinación de detectores establecidos para cada tipo de ocupación deberá cumplirse independientemente de que ésta forma parte o no de un conjunto donde existen diferentes tipos de ocupación. Una edificación que posee oficinas, bibliotecas, restaurantes, estacionamiento, cada uno de estos tipos de ocupación deberá cumplir con los requisitos exigidos específicos en las siguientes tablas. En aquellos tipos de ocupación que ofrezcan riesgo de explosión se deberá usar detectores especiales. En ductos de ventilación y aire acondicionado se deberán usar detectores de ducto. Marcación. Todo detector deberá traer marcada en forma legible, permanente, en idioma castellano y en color constante la siguiente información. Tipo de detector. Si es de calor, la temperatura o intervalo de temperatura a la cual se activa. Área máxima a proteger. Temperatura ambiental permisible. Nombre del fabricante o empresa. País de origen. Número del modelo. Serial o código equivalente. Si el detector utiliza material radiactivo, debe indicar tipo, cantidad, símbolo radiactivo según norma venezolana Fondonorma 9680 y una nota que diga, cuidado, contiene materiales radioactivos. Como mencioné al principio de la presentación, se le agregó una lista de chequeo, la cual puede servir para diagnósticos, inspecciones de trabajo o auditorías de seguridad. Esta consta
de 18 preguntas que se deben contestar en sí y no. Y al final se le agrega un recuadro de observaciones, recomendaciones para anotar lo observado durante la inspección. Bibliografías. Las normas consultadas fueron la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, en sus siglas en inglés NFPA 72E, detectores de incendios automáticos. El Instituto de Normas Británicas, así como también la norma 521-74, termostatos de detención para incendios. En nombre del colectivo de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Aristides Bastidas, sus autoridades y el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral, acompañado de sus docentes y estudiantes, agradecemos la mejora a